en la purificación del templo. Cuando Jesucristo a sus 30 años de edad entra, Él allí entonces anuncia su misión como Mesías y comienza allí su obra. Aquel templo erigido para morada de la presencia divina, el segundo templo judío, estaba destinado a ser una lección de objetiva, clave, enseñanza para Israel, pero también para todo el mundo. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, es decir, de lo más superior a lo más inferior, fuese un templo para que en él habitase el Creador mediante su Shekinah, mediante su Espíritu Santo. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Entonces, ya ensombrecida la presencia de Dios en el ser humano, cuando Cristo vino a ascender y habitar entre nosotros, 4000 años después del pecado, ya estaba contaminado este mundo. El corazón entonces del hombre no revelaba ya más la gloria del ser divino. Es decir, ya no salía de la cara, como antes del pecado de Adán y Eva, la gloria de su Creador. Ahora, por la encarnación del Hijo de Dios, se cumple el propósito del cielo, morando toda la plenitud de la deidad en Jesucristo. Y mediante la gracia salvadora, entonces el corazón del hombre vuelve a ser su templo por medio de Jesucristo. Nuestro Padre quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos, el Sanedrín, todas las ramas que enseñaban, fariseos, escribas, no habían comprendido el significado del edificio que consideraban ellos con tanto orgullo. Nos entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Santo. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos de tumulto, de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud lo que Dios no había dejado establecido. Había desorden, había corrupción, había dinero de por medio justo antes de que se ofrecieran los sacrificios. Al limpiar el templo, Jesucristo, de los compradores y los vendedores mundanales en Juan capítulo 2, Jesucristo entonces anuncia su misión de limpiar también espiritualmente el corazón del pecado. Vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? Esta era una profecía mesiánica. ¿Quién podrá entonces estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Sentaráse para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como oro o como plata. Esta era una profecía que apuntaba a Jesucristo en Malaquías 3, versículo 1 al 3. Ahora Jesucristo entraba para cumplirla. ¿No sabéis ustedes que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá a tal. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3:16. Este era una representación de cómo ahora nuestro Creador se preparaba para habitar no en templos hechos de roca, sino en el ser humano, en el cuerpo mediante Jesucristo. Ningún hombre puede por sí solo echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo por medio de Cristo se puede purificar el templo del alma.
No hay nada que podamos hacer, no hay ninguna limpia, ninguna oración secreta específica que nos pueda liberar de algo, solamente la fe en Jesucristo. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, yo abriré, entonces entraré si él abre la puerta. Él vendrá, se encuentra en Apocalipsis 3:20. Él vendrá no solamente por uno que dice, confío en mis obras. Él viene y promete, habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. Él sujetará nuestras iniquidades, echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Y esto lo había profetizado Miqueas capítulo 7, versículo 19. Ahora, en su palabra se encontraba también las promesas de su presencia, la cual limpiaría y santificaría el alma, de manera que puede ser un templo, tú, yo, un templo santo para el Señor, una morada de Dios, en virtud del Espíritu. Y esta era una promesa de Efesios capítulo 2, versículo 21 y 22. Ahora, dominados por el terror, los sacerdotes y principales habían huido del atrio del templo cuando Jesucristo entró a purificarlo. Otros se dirigían al templo y les aconsejaron que se devolvieran, diciéndoles lo que habían visto y también lo que habían oído. Cristo miró entonces atentamente, con un anhelo profundo, a los hombres que huían, compadeciéndose de su temor, Jesucristo, y de su ignorancia, de lo que constituía el verdadero culto. En esa escena veía a Jesús, simbolizaba la dispersión de toda la nación judía. ¿Qué es la dispersión? Es la maldición de Deuteronomio 29 al rechazar a Jesucristo por causa de su maldad e impenitencia. ¿Y por qué huyeron entonces los sacerdotes del templo? ¿Por qué no le hicieron frente a Jesús? El que les ordenaba que se fuesen era el hijo de un carpintero, un pobre Galileo, sin jerarquía ni poder terrenal. ¿Por qué no entonces le resistieron el Sanedrín y los fariseos? ¿Por qué abandonaron la ganancia tan mal adquirida y huyeron a la orden de una persona tan humilde apariencia, como ven aquí atrás, y también externa? Cristo hablaba con la autoridad de un rey espiritual del pecado. En su aspecto y en el tono de su voz había algo a lo cual no podían resistir. Al oír la orden, se dieron cuenta, como nunca antes, de su verdadera situación de hipócritas y ladrones. Cuando la divinidad entonces fulguró, penetró, entró a través de la humanidad, no solo vieron ellos mismos, los líderes judíos, su propia indignación en el semblante de ellos mismos por sus actos. Se dieron cuenta también del significado de las palabras que Jesucristo les estaba diciendo. Se sintieron los líderes religiosos como delante del trono del juez eterno, como si estuviesen siendo juzgados. No quisieron arrepentirse. Sabían ellos, los líderes, que se había despertado la simpatía de Cristo hacia los pobres. Sabían los líderes que ellos habían sido culpables de extorsión financiera en el templo. Ivo Benjamín Terrones, que la paz de Cristo sea contigo. Ivo, seguimos analizando Juan 2. Jesucristo en su templo. Por cuanto Cristo entonces discernía sus pensamientos, le odiaban. Su reprensión en público de Jesús humillaba su orgullo de los líderes judíos. Se sentían ellos con celos de su creciente influencia con la gente, hablando de Jesucristo, como si Él no fue a nuestras sinagogas o escuelas. Resolvieron entonces desafiarle a Jesús acerca del poder por el cual Él lo había hecho y acerca de quién lo había enviado. ¿Bajo qué autoridad Jesucristo había dicho esas palabras? Pensativos entonces, los líderes judíos
con odio en su corazón, volvieron lentamente al templo. Pero, ¿qué cambió al ellos volver? ¿Qué había ocurrido? La gente se agolpaba en la presencia de Cristo. Tenían súplicas. Eran urgentes, eran lastimeras, eran preguntas a este gran maestro que había llegado con autoridad, diciendo: Maestro, bendíceme. Cuando vieron este gran acto de Jesucristo, limpiando el templo de la corrupción y extorsión, su oído atendía a cada clamor con una compasión que superaba a la de una madre. Se inclinaba Jesucristo sobre los pequeñuelos que sufrían. Todos recibían atención de Jesucristo. Cada uno, cada persona quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Noten este contraste. Jesucristo no estaba enviándolos con los sacerdotes levitas para que examinaran su enfermedad. Jesucristo estaba sanándolos. Es decir, Jesucristo estaba diciendo: la ley de Moisés no cuenta. No tiene nada que ver aquí. Yo te sano. ¿Comprendemos este concepto? La ley de Moisés decía: si pecas, tienes que ir, traer un animal, pagar tanto dinero, ofrecerlo en sacrificio. Jesucristo decía: nada de eso es necesario, yo te perdono. ¿Comprendemos por qué lo querían matar? Porque estaba quitando de lado a su más grande profeta, al que idolatrizan todavía, a Moisés. Mientras entonces los sacerdotes y oficiales del templo presenciaban esta gran obra de Jesucristo, limpiando el templo de la corrupción, qué revelación fueron para ellos los sonidos que llegaban a sus oídos. Los concurrentes relataban la historia del dolor que habían sufrido, las esperanzas frustradas, de los días penosos, las noches de insomnio, y de cómo, cuando parecía haberse apagado su última chispa de vida, había llegado la esperanza. Todos estos eran las personas que venían a Jesucristo. Ahora el Sanedrín, celoso, veía que todos acudían a Jesucristo. Entonces, había voces de niños, de jóvenes, de padres, de madres, amigos, espectadores, se unían en agradecimiento por Jesucristo. Tenían alabanzas, la esperanza, la alegría llenaban todos los corazones. La paz embargaba los ánimos más tristes. Estaban sanos del alma. Volvían a sus casas proclamando por doquier el amor sin par de este nuevo maestro, que se decía el Mesías. Te he aceptado, querido oyente, te he aceptado. No sé tu nombre todavía, el autodidacta. Adelante, ¿tienes una pregunta bíblica? Bueno, buenas noches, pastor. No sé si me recuerdo, soy Icarus, sino que me he cambiado de nombre. Bendecido que seas tú, querido varón, que Sí, nuestro Creador guarde tu entrada y salida. Es un placer escucharte. Si tú quieres, puedo seguir con esta ilación, solo que quieras hacerme la pregunta ahora mismo, pero si no tienes pregunta, ahorita yo me abro a tu pregunta, ¿está bien? sí, me parece que está hablando respecto a la ley, pastor, o Juan entré capítulo tarde. 2. Juan Ah, capítulo 2. Cuando Jesucristo entra por primera vez en su ministerio a limpiar de extorsión, de corrupción, el sistema que el Sanedrín judío toleraba. Y lo expliqué anteriormente. ¿Cuál era este sistema que el Sanedrín toleraba? Hermano Marcelo, voy a poner tu micrófono en silencio hasta que estés listo con tu pregunta. ¿Cuál era este sistema que toleraba el Sanedrín judío? Era no inspeccionar los animales si estuvieran sin mancha, enfermos, ciegos, con un tumor. ¿Cuál era? El autorizar venderlos a un precio alto, solamente porque estaban allí en el templo. Entonces le decían a la gente de que habían venido tan lejos y que si no compraban un animal para el sacrificio, entonces recibirían toda la maldición de Jehová.
el Sanedrín judío usaba una psicología destructiva en todo aquel que iba allá. Jesucristo entonces sanaba después que limpió el templo y todos acudían a él. Jesucristo entonces les sanaba de toda enfermedad y dolencia en el templo. Es decir, Jesucristo no estaba enviándolos a el Sanedrín judío, no estaba enviándolo a los sacerdotes, a los levitas. Jesucristo estaba sobrepasando lo que hoy el judaísmo moderno le llama el Torá de Moisés. Y Jesucristo está diciéndole, todo lo que tú sabes de la ley de Moisés, lo sobrepaso, yo te sano. Cuando Jesucristo, en vez de llevarlo, y el Sanedrín observaba a Jesucristo, en vez de llevar a la gente a decir, compra este animal que el Sanedrín vende en tal alto precio, ofrece tu sacrificio, pasa por este procedimiento. Ahora Jesucristo mostraba a toda la nación privilegiada, a Judá, y les decía, yo soy este cordero que va a quitarte de todo pecado. Yo te perdono. ¿Comprendemos? ¿Comprendemos el odio judío contra Jesucristo? El observar los milagros de Jesucristo en el templo, donde se había escrito en la ley de Moisés que tenían que pasar por un proceso de purificación, de lavarse tantas veces ritualmente, de apartarse tantos días a ciudades de refugio antes de ser presentados a un sacerdote levita. Jesucristo pasaba todo ese proceso y decía, ¿crees en el Hijo del Hombre? Yo te sano. Y todo el Sanedrín observaba. En ocasión entonces, Juan capítulo 2 nos sigue relatando esto. En ocasión de la crucifixión de Cristo, los que habían sido sanados en el templo, en esta ocasión, viendo más hacia adelante, 3 años y medio después, se unieron con la turba para clamar, crucifícale, crucifícale. Muchos de los que fueron sanados apostataron de su fe, no todos, pero muchos. Querido hermano Ícarus, Marcelo, la misma audiencia que hoy te aplaude y te elogia en un segundo puede destrozarte, puede derrumbarte, puede hablar falso testimonio en contra de ti. Este era el mismo caso de los que estaban siendo sanados y perdonados de todo pecado por medio de la fe en Jesucristo. Muchos de ellos se unieron a la turba para crucificar a Jesucristo. La simpatía de muchos de estos que acompañaban a Jesús eran los que le traicionaban, porque habían sentido al principio del ministerio. Y vemos Juan capítulo 2, aquí Jesucristo es donde él anuncia su ministerio como Mesías. En el templo oficialmente lo proclama. Allí los que eran sanados sentían simpatía y poder admirable por Jesús. La realidad es esta. Es muy difícil, no imposible, pero muy difícil sacar ideas preconcebidas enseñadas erróneamente. Y este era el caso de muchos que habían sido sanados por Jesucristo. Ellos habían escuchado la predicación de los apóstoles. Entrada la palabra de Dios en su corazón, les dio entonces entendimiento. Más adelante llegaron a ser agentes de la misericordia de Dios, instrumento de su salvación, los que permanecieron. Muchos le traicionaron, muchos que fueron sanados y perdonados aquí en el templo, cuando Jesucristo tenía 30 años de edad. Los que habían entonces huido del atrio del templo, asustados, volvieron poco a poco. Después de un tiempo, habían ellos dominado parcialmente el pánico que se había apoderado de la multitud al Jesucristo usar autoridad y decir, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Pero sus rostros expresaban irresolución, timidez. Querían saber quién era este gran maestro, con qué autoridad lo había hecho.
Miraban ellos con asombro las obras, palabras y actos de Jesús. Quedaron convencidos de que en él se cumplían las profecías concernientes al Mesías. Este era el principio. Ahora, vimos hace una semana y media de que en el primer milagro de Jesucristo en las bodas de Caná, vimos todo el trasfondo de las bodas de Caná. María quería que allí Jesús se proclamara como el rey de Israel en las bodas de Caná. Pero Jesucristo le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi tiempo no ha venido. Es decir, María se estaba interponiendo en el plan divino, en el tiempo preciso profético. Jesucristo no se proclamó aunque María se lo pidió. Jesucristo se proclamó después en el templo. Ahora, por arreglo entonces de los demás que estaban allí, el atrio había sido transformado en un mercado. Había sido tolerada esta corrupción. La gente era competitiva, era inocente de lo que estaban haciendo. Había la gente quedado impresionada por la autoridad divina de Jesucristo al entrar y poner en orden, sin ningún interés financiero, el templo. Consideraba de suprema influencia que los sacerdotes y gobernantes no hubieran corregido este acto, sino un hombre humilde y pobre. Estos que huyeron miraban la misión de Cristo como una invocación, ponían en duda el derecho a intervenir en lo que había sido permitido por las autoridades del templo. Es decir, se secreteaban: ¿cómo es que el Sanedrín judío está permitiendo que Jesucristo le falte el respeto al templo sagrado? Se ofendían porque el tráfico había sido interrumpido para comprar animales y ofrecer el sacrificio. Se había interrumpido. Ahora ahogaban las convicciones del Espíritu Santo con sus quejas y murmullos en no poder ver que Jesucristo era el cuerpo de la sombra que habían practicado por 4000 años en el sacrificio. Sobre todas las demás personas, los sacerdotes y los gobernantes debieran haber visto en Jesús al ungido del Señor, el mismo que el Padre aceptó y dijo: este es mi Hijo amado. Meses antes, al ser Jesucristo bautizado en el año 27 de nuestra era común, a los 30 años de edad, ellos debieron haber visto de que con poder y autoridad él ejercía todo esto que él demandaba. En las manos de Jesús se encontraban los rollos sagrados. Eventualmente él los leyó, pero antes de eso los poseía el Sanedrín. Los rollos sagrados que el Sanedrín leía describían la misión de Jesucristo. Ahora la veían cumplirse, pero su corazón rechazaba. ¿Por qué? Porque Jesucristo no había asistido a las escuelas judaicas, porque no venía de una familia influente. Por mucho que ellos odiasen a Jesús, no lograban liberarse del pensamiento de que podía ser un profeta enviado por Dios. Lo mismo se preguntaban de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista empezó a perder popularidad y Jesucristo a crecer. Con una dependencia, ellos, el Sanedrín judío, en una nación, por no querer perder su nación, tenían temor de que sus corazones fueran contritos por el Espíritu Santo. Ellos preferían seguir lo que estaba especificado por el Sanedrín. Entonces fueron a preguntarle: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Jesús entonces les había mostrado una señal al hacer penetrar la luz en su corazón, al ejecutar delante de ellos las obras que el Mesías debía efectuar. Les había Jesús dado evidencia convincente de su carácter mesiánico. Cuando entonces le pidieron una señal, les contestó Jesús: una parábola en vez. Y demostró así que discernía su malicia.
Veía hasta dónde los conduciría. ¿No había dicho el profeta Isaías? Tienen oídos, mas no escuchan. Destruiré este templo, dijo, y en 3 días lo levantaré. El sentido de esta palabra era doble. Jesús aludía no solo a la destrucción del templo y del culto del Sanedrín, el sistema judaico, teocrático, sino a su propia muerte. La destrucción entonces del templo, de su cuerpo. Los judíos ya estaban maquinando esto, la muerte de Jesucristo. Cuando los sacerdotes y gobernantes entonces volvían al templo, se proponían matar a Jesús y librarse del perturbador, el que había interrumpido su sistema corrupto. Sin embargo, cuando desenmascaró Jesucristo, ese designio suyo no le comprendieron. Al interpretar sus palabras, les aplicaron solamente al templo de Jerusalén, no a que quizás haya sido su cuerpo. Es decir, rápidamente empezaron a insinuar, levantar falso testimonio contra Jesucristo. Cristo no quería que sus palabras fuesen entendidas por los judíos incrédulos, solamente por aquel que en verdad discerniera la verdad con corazón contrito. Ni siquiera Jesucristo quería que sus discípulos la comprendieran totalmente, solamente aquellos que en verdad podían discernir. Sabía Jesucristo que se habían torcido por el Sanedrín judío las enseñanzas del Mesías que vendría y que las volverían, sus propias palabras de Jesús, contra él, sin ver el significado profundo que Jesucristo quiso enseñar. En ocasión entonces de su juicio de Jesucristo, iban a ser presentadas esas palabras como acusación, y en el Calvario le serían recordadas como escarnio a Jesucristo. Sí, y esto lo había profetizado el Antiguo Testamento, el Tanaj. ¿Qué no dices que derrumbas este templo en 3 días? Y se burlaban y lo escupían. Esto estaba en el Antiguo Testamento. Pero el explicar esas palabras ahora había dado a sus discípulos un conocimiento de sus sufrimientos, de Jesucristo que le esperaban, y les habría entonces impuesto un pesar que sus discípulos y seguidores no estaban capacitados para soportar. Una explicación entonces habría revelado prematuramente a los judíos el resultado de su prejuicio e incredulidad. Es decir, Jesucristo quería que discernieran las profecías del Antiguo Testamento. Jesucristo pudo habérselos explicado, pero quería que quitaran sus ojos incrédulos. Esas palabras de Jesucristo: en 3 días puedo destruir este templo y restaurarlo. Fueron pronunciadas esas palabras por causa de aquellos que iban a creer en él. ¿Cuándo? Después de su resurrección. Entonces su entendimiento se iba a iluminar. Sabía que serían repetidas estas palabras. Siendo pronunciadas, entonces, en ocasión de la Pascua, llegarían a los oídos de los millares de personas y serían llevadas a todas partes del mundo. ¿Cuándo sucedió esto, Icarus? Pastor, disculpe. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió que estas palabras fueron llevadas a todas las partes del mundo? De que Jesucristo iba a restaurar el templo en 3 días. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo llevaron a todas las partes del mundo? Lo dice la Biblia. Te voy a dar la respuesta. Hechos 2 lo confirma. Cuando en el día del Pentecostés los 120 se levantan, hablan idiomas que se comprenden, idiomas existentes, mínimo 15 idiomas que ya existían. Y los que vienen de otras... ¿En qué versículo se encuentra para buscarlo en la Biblia? Todo el capítulo de Hechos 2.
Y en esos 15 lenguajes ya existentes, de los que vienen personas, mitad judíos, mitad con otra cultura y nacionalidad, de India, Pakistán, Irak, Grecia, muchos otros lugares, a el día del Pentecostés. Ahora dice Pedro, ustedes han crucificado a este gran Mesías. Él era del cual se nos había prometido desde hace 4000 años. Entonces el Espíritu Santo desciende, hace la contrición de pecado en el corazón de los judíos. Ellos lo reconocen y 3000 de ellos dicen, ¿qué haremos? Hemos matado al Mesías. Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno. Y entonces, después de ese evento, esos 3000 o más de 3000 que habían venido dominando otro lenguaje que ya no era el griego o el arameo, ahora iban a regresar después de la fiesta a sus países originales, India, Pakistán, Grecia, Irak, y ahora iban a llevar con ellos en otro idioma esta gran verdad de Jesucristo, incluyendo la profecía de la cual estamos hablando, en donde Jesucristo había profetizado al principio de su ministerio, que es ahorita. Restauraré este templo en 3 días. Y por esto lo llevaron a juicio, y por esto lo mataron, y por eso le escupían y le pegaban, y se burlaban de él, aun cuando estaba en la cruz. Pero después de resucitado, les abrió el entendimiento y les recordó. Entonces, a causa de sus tinieblas espirituales, todos los que escuchaban, aún los discípulos de Jesucristo, y la rama farisaica, cuando Jesucristo limpiaba el templo por primera vez, dejaron con frecuencia de comprender las lecciones grandes que Jesucristo les hablaba. Pero muchas de esas lecciones les fueron aclaradas por los sucesos subsiguientes, cuando Jesucristo se las explicó, cuando ya no andaba con ellos. Sus palabras las sostenían sus corazones. Sí, este fue el desenlace. Jesucristo se las explicó, pero para muchos de ellos ya era muy tarde, porque querían a su maestro, no querían perderlo. Habían pasado por el dolor de verlo descender a la tumba, ahora no lo querían perder. Con referencia al templo de Jerusalén, las palabras del Salvador, las siguientes: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, tenían un significado más profundo que un templo de edificio que pronto iba a dejar de recibir el Shekinah de Yahweh. Cristo era el fundamento y la vida del templo. Sin Cristo y rechazando a Cristo, el dador del pacto, ahora ese templo iba a quedar sin ninguna presencia divina. Una prueba de esto, no es la única, cuando Cristo expira y dice consumado es, el velo se rasga en 2. Ya nadie que ve con el velo rasgado a su lugar santísimo muere, porque ahí ya no está Yahweh. Ahora, yo no estoy diciendo, ni la Biblia dice, que el velo lo quitaron. No, el velo allí permaneció rasgado. ¿Qué hizo el Sanedrín corrupto? La Biblia no lo dice, porque no importa. Pero ¿qué hizo el Sanedrín corrupto? Quizás lo enmendó, quizás lo reparó a través de los años, pues era un velo sumamente pesado y alto, que requería más de 100 personas para poder manejarlo. Quisieron cubrir el hecho de que Dios ya no moraba allí. El sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora de Cristo, que estaba a punto de venir. Todo el plan del culto desde el tiempo de Moisés, de los sacrificios, era una predicción de la muerte del Salvador para redimir al mundo.
Y en esta fiesta que vimos hoy al principio, los sacerdotes no explicaban a la gente qué simbolizaba cada fiesta. Solamente quería que consumieran, que compraran para hacerse más ricos. Estas 7 fiestas judías hacían sumamente ricos con toda la corrupción y extorsión al sistema del Sanedrín. No habría entonces eficacia en esas ofrendas que eran una sombra cuando el gran suceso al cual señalaban durante siglos fuese consumado, cuando Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado, diera su vida. Entonces, puesto que toda la economía ritual simbólica apuntaba a Cristo, no tenía valor el templo sin él. Y escuche, querido amigo y hermano, cualquier judaísmo, cualquier Torah hoy en día tiene 0 valor sin Cristo en el centro como el Salvador del mundo. 0. No importa qué tan piadoso quieras mirarte, no importa qué tan bien pronuncies el hebreo, es hueco sin Cristo. Cuando los judíos entonces sellaron su decisión de rechazar a Cristo, entregándole a la muerte, ellos rechazaron todo lo que daba el significado verdadero al templo y sus ceremonias. Su carácter sagrado del templo desapareció. Quedó condenado a la destrucción. Desde ese día, los sacrificios rituales y las ceremonias relacionadas con ellos dejaron de tener significado, porque ahora Jesucristo encarnaba la sombra. Como la ofrenda entonces de Caín no expresaba fe en el Salvador, al dar muerte a Cristo, los judíos destruyeron virtualmente su templo. Cuando Cristo fue crucificado, 3 años y medio después de que Él entra a purificar el templo, el velo interior del templo se rasgó en 2 de alto a abajo, indicando que el gran sacrificio final había sido hecho por Jesucristo y que el sistema de los sacrificios rituales había terminado para siempre, figuris terminus, ya no tenía ningún valor. En 3 días lo levantaré. A la muerte del Salvador, las potencias de las tinieblas perecieron, prevalecieron, fallaron. Ya no se pudieron encontrar. Se regocijaron ahora los ángeles de la victoria de Jesucristo, pero del sepulcro abierto de José, de Arimatea. Jesús salió vencedor, despojando, dice la palabra de Dios en Colosenses 2:15, despojando a los principados y potestades, los sacó a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo, con el sacrificio de Jesucristo, en virtud de su muerte y resurrección para ser ministro del santuario, Jesucristo, no del santuario terrenal, sino del celestial, de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. Y esto lo dice Hebreos 8 y versículo 2. Los hombres habían construido el tabernáculo y luego el templo de los judíos, pero el santuario celestial, del cual el terrenal era una figura, no fue construido por arquitecto humano. He aquí el varón cuyo nombre es vástago, raíz, principio. Él edificará el templo. Zacarías 6, 12 y 13. Era una profecía del Tanaj que apuntaba a Jesucristo. He aquí el varón que edificará el templo de Jehová, el vástago, llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su solio. El ceremonial de los sacrificios que habían señalado a Cristo por 4000 años pasó, pero los ojos de los hombres fueron dirigidos al verdadero sacrificio del cielo de Jesucristo, por los que Él ahora daba para perdonar al mundo por medio de la fe en Él. Cesó el sacerdocio terrenal. Escuche usted, querido amigo judío mesiánico, cualquier esperanza que usted fije en el Torah y Tanaj y cualquier cosa humana en el Israel o en el Torah
lamento decirle que está poniendo sus esperanzas en algo hueco, porque los ojos de los hombres fueron dirigidos ahora al verdadero sacrificio por los pecados del mundo. Cesó el sacerdocio terrenal. No importa que construyan un tercer templo judío, va a tener cero valor. Pero miramos a un Jesús mediador del nuevo pacto y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel, su misma sangre de Jesucristo. Aún no estaba descubierto el camino para el santuario celestial, entre tanto que el primer tabernáculo terrenal estuviese en pie, mas estando ya presente Cristo. Pontífice, escuche, pontífice, Cristo es el pontífice, no es Pedro, no es el papado. Cristo es el pontífice de los bienes que habían de venir por el más amplio y perfecto tabernáculo, es decir, el celestial, no hecho de manos. Por su propia sangre entró una sola vez en él, Hebreos 12:24, Hebreos 9, 8 al 12, habiendo obtenido eterna redención, por lo cual puede Jesucristo también salvar eternamente a los que por él se llegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Escuche, nadie más puede interceder por ti, ni María, ni un sacerdote, ni un cura católico, solamente la fe en Jesucristo. Aunque el ministerio había de ser trasladado del templo terrenal al celestial, y esto lo confirma Hebreos 7:25, aunque el santuario y nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo fuesen invisibles para los ojos humanos, los discípulos no habrían de sufrir pérdida por eso. No sufrirían interrupción en su comunión con el Padre mediante Jesucristo. Montana, que la paz de Cristo sea contigo. Montana, te acepto y te invito. Adelante si tienes una pregunta bíblica.